te decía, ¿no? Que personalmente este tema a mí me parece súper interesante por dos razones. Ya o sea, en lo personal, ¿no? Ujú. No solamente porque, claro, hidratación es un tema súper importante y sabemos ya, después de haber revisado todos los estudios y obviamente con la educación que tenemos encima, la importancia de estar adecuadamente hidratados. Pero es que en mi caso, yo durante toda mi niñez, que es donde más ejercicio y deporte en alto rendimiento hice, o sea, 10 años de remo olímpico, Claro, nunca fui muy bueno, ya, pero de verdad que estaba en todos los entrenamientos. claro, claro. Y es un deporte súper demandante. No tomaba agua. ¿Me entiendes? Me podía pasar todo un día tomando un vaso con agua habiendo entrenado. O sea, me acuerdo que nos subíamos todos al bote para salir a entrenar y todos subían con sus termos con agua y yo no llevaba agua. Claro. Y mis mismos compañeros de bote me decían, oye, pero ¿por qué no tomas agua? Y mi respuesta siempre era, porque no tengo sed. Es que a mí me pasaba algo parecido. Cuando hacía atletismo no tomaba nada de agua. Ujú. O sea, no recuerdo tener nunca una botella de agua. Y luego, como te decía, cuando iba al gym no llevaba nada. Tipo, en esas máquinas que expenden agua, Ujú. listo, tomaba con eso y sin problema. En cambio ahora, con la botella de 2 litros, como te decía. ¿Cuánto será tu consumo de líquido hoy por hoy? Yo tomo bastante, pero es porque, a ver, no creo que sea un problema, pero es como que estoy muy acostumbrado a tomar mucha agua. Ujú. Tal vez por las preparaciones y todo. Entonces, tomo una media de 3, 4 litros y medio al día, yo diría. ¿Y cuánto pesas? Unos 70 kilos más o menos. Claro. Entonces, como vamos a ver más adelante, justo dentro de este episodio, el cálculo que tenemos para el consumo de líquido depende del peso, ¿no? Sí. Hay bastantes aproximaciones de diferentes fuentes, pero la que vamos a usar y la que le vamos a dar esta vez es justamente dependiendo del peso. Claro. Obviamente tu caso es un caso bastante particular en el cual pues nadie debería basarse. Y como siempre decimos, ¿no? Cada persona es completamente distinta, entonces no debería ser una comparación. De acuerdo. Pero sabiendo tu peso y sabiendo cuánto líquido tomas, El doble. exacto, sí. Que está bien también, ¿no? Ujú. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Life Lifting Podcast, el espacio donde les compartimos información de nutrición basada en evidencia. Como siempre les decimos, nuestro trabajo es, pues, agarrar un tema que sabemos que es importante para la salud, comerlo, digerirlo y presentarlo a ustedes de la manera más fácil posible de entender, de un lenguaje que, pues, sea bastante fácil de acceder a una población grande. Sí, es cierto que siempre nos pasa que pues, con los términos tratamos de simplificarlo al máximo, pero hay términos que se nos salen, ¿no? Y de hecho, de la retroalimentación que nos han dado, siempre es, oye, explican esos términos, vamos a tratar de hacerlos, pero no prometemos nada. Vamos a hacer lo posible. Bien, entonces, hidratación, Diego. ¿Qué es la hidratación? ¿Por qué sería, pues, importante primero definir qué es estar hidratado y el término que se usa mal, ¿no? Que es estoy deshidratado. Claro, es que es complejo. Yo creo que si no nos hubiéramos puesto a leer tanto, incluso habríamos estado manejando igual Ujú. terminología no tan correcta. Y es que al final la hidratación es el proceso en el cual se maneja, digamos, o se mantiene el balance hídrico, ¿no? Que es el balance de líquidos dentro del cuerpo. Y eso nos lleva a los tipos de estados de hidratación que hay, ¿no? Que es euhidratado, Que es estar bien. pleno, en el estado en el que deberías estar, Ajá. ¿no? Digamos, con un balance hídrico adecuado. Luego está hiperhidratado, que es por encima de un estado euhidratado. Ujú. Y luego está hipohidratado, que es por debajo de un estado euhidratado. Y justamente la deshidratación es pues ese desbalance hídrico en el cual estás pasando un estado hipohidratado, ¿no? Es el proceso entre uno y otro. Pero Así normalmente es. lo que sucede es que estamos hipohidratados Así es, porque hemos sufrido una deshidratación. tal cual. Ahora, existe deshidratación a nivel dentro de la célula y fuera de la célula, que son términos que vamos a explicar rápidamente, porque sí hay una diferenciación, principalmente en de dónde sale la deshidratación, ¿verdad, Diego? Sí, a ver, creo que eso lo vimos en el tema de Pickwick, pero igual tenemos agua intracelular o dentro de la célula y agua extracelular o fuera de la célula. Ujú. La extracelular suele ser más rica en minerales, principalmente en sodio, mientras que la intracelular un poco menos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de pérdida hídrica intracelular, estamos hablando de la típica, ¿no? Que se suele dar pues, cuando hay una pérdida de entre 0,5 hasta 2 litros por hora. Ujú. Y
es una concentración de sudor hipoosmótica. ¿Qué significa eso? Que es baja en sales, digamos, y más alta en líquido, propiamente en agua. Y eso suele suceder pues cuando sudamos en general. Lo normal. Es lo normal. Mientras que la deshidratación o la pérdida de líquido extracelular, ya estamos hablando pues de una pérdida isosmótica, que es con una, digamos, similitud al plasma sanguíneo, ¿no? Que eso ya es complicado porque hay una reducción más severa en la cantidad de sodio, y eso se suele dar en casos como diarreas, por ejemplo, ¿no? Vómitos. Y por eso es que es tan importante que cuando estamos con diarreas o vómitos no tomemos Gatorade, porque al final la cantidad de sodio que tiene el Gatorade es interesante para reemplazar una deshidratación intracelular De sudoración. Uh-huh. Mientras que una bebida diseñada para reponer justamente un estado diarreico es más alta en sodio y por eso es que sabe tan feo también, ¿no? Sí, y más adelante vamos a justamente ahondar un poco en esto, pero lo importante ahorita es que entiendan que podemos perder como líquido o con poquita sal, que sería sudoración, que es lo normal, para lo que una bebida rehidratante comercial puede que sea suficiente en la mayoría de los casos, no en deporte de alto rendimiento. Pero si tenemos una deshidratación o un proceso de deshidratación más clínico, sí puede que sea muy poco, ¿no? Y es ahí donde vienen justamente las soluciones rehidratantes orales, que sí, pues, saben terrible, ¿no? Pero porque tienen un montón más de electrolitos, que es lo importante, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cómo te deshidratas? ¿Cuál es la forma en la que normalmente pasamos de un estado euhidratado a un estado hipohidratado? A ver, normalmente todos los seres humanos tenemos pérdidas pues insensibles de agua por los riñones, por el tracto gastrointestinal, por los pulmones, por la piel, ¿no? Que no necesariamente es sudoración en sí, puede ser, por ejemplo, irradiación de calor, puede ser un sinfín de formas. Y normalmente oscilamos entre un 1% pues, de pérdida del peso corporal total en cuanto a líquido, que no tiene por qué tener manifestaciones clínicas, ¿no? Claro. Ya las manifestaciones clínicas se suelen ver por encima del 2% de pérdida de peso corporal total en sudor. Exacto. Y básicamente esa es la forma en la cual uno va perdiendo líquidos a lo largo del día, si es que obviamente no los reponemos, ¿no? Sí, de hecho ese 1% que mencionabas es bastante importante de recalcar. ¿Por qué? Normalmente no está bien ya, pero la mayoría de gente se pesa todos los días. Claro. Cuando estás en un proceso en el cual estás subiendo, bajando de peso, o por alguna razón, sobre todo los deportes de combate, se pesan todos los días 3 veces al día. Y tienen que entender que ese 1% de variación que puede haber entre un día y otro es completamente normal, ¿no? Y de hecho, sobre todo en deportes de combate, que tienen por categoría de peso, se le llama el peso perdido durante la noche o de float, o de cuánto flotas, solamente por el hecho de dormir, ¿no? Que claro, 1% es lo normal, pero hay casos que se ve mucho más que eso solamente durmiendo. Entonces, sí, perdemos. ¿Cómo nos deshidratamos? Principalmente porque el riñón filtra las impurezas de lo que comemos y de nuestra sangre, y para poder botar ese desecho por la orina, tiene que estar acompañado de una cantidad mínima de líquido. De acuerdo. Entonces, cuando orinas desechos tóxicos que quieres sacar de tu cuerpo. También perdemos líquido por la defecación, perdemos líquido cuando respiramos. O sea, si pues estás frente a un espejo y como haces eso, y exacto, se empaña, te das cuenta que ahí hay líquido. Y también, como dices, por la piel. Entonces, entender que perdemos líquido, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque todas nuestras funciones biológicas dependen del líquido. Sí, y también hay que entender que, o sea, cómo se regula pues, el estado de hidratación, ¿no? Y al final el estado de hidratación se va a regular, como siempre y como todo, gracias al cerebro. Y específicamente gracias al hipotálamo, ¿no? Que al final, ¿qué pasa? Y acá hay que entrar en tecnicismos porque es importante. Tenemos osmorreceptores que al final lo que van a medir es el ósmosis o el balance hídrico en el organismo, ¿no? Entonces, cuando estamos en un estado en el cual el agua está bajo o de deshidratación porque está bajando el agua, estos osmorreceptores los van a percibir y le van a enviar señales al hipotálamo. ¿Y qué va a hacer el hipotálamo? Pues desencadenar la sed, que es una función justamente para decirte, oye, toma agua, que estamos detectando que tus niveles hídricos están bajando. Pero ¿qué pasa si yo aprendo a ignorar la sed?
puedo como perder esa capacidad autorregulatoria que debería tener por naturaleza propia, ¿no? Y otra forma que tiene el hipotálamo para evitar que te deshidrates es aumentar la producción de hormona antidiurética o vasopresina, que como lo dice el nombre, es hormona antidiurética. ¿Qué significa eso? Pues que inhibe la diuresis, o sea que tu tasa de micción, digamos, la cantidad de veces que vas a miccionar o el volumen de orina disminuye notablemente para reabsorber más líquido a nivel del riñón, ¿no? Y ya luego hay otros mecanismos también interesantes que es, a ver, si tu líquido corporal disminuye, hay que entender que el volumen de sangre o de plasma va a disminuir. Entonces tu presión arterial va a disminuir. Y tenemos otros que son los vasoreceptores, que al final lo que detectan es variaciones en la presión arterial, que te van a decir, o sea, van a, al contrario, producir una mayor cantidad de aldosterona, que es otra hormona que lo que hace es ya no reabsorber agua, sino reabsorber sodio. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues salvarnos de morir por una deshidratación severa, ¿no? Una hiponatremia. Sí. Sí, y de hecho entonces son dos hormonas que tienen que saber, aldosterona y vasopresina. Que pues para que sepan por qué o cómo es que se regula esta respuesta de sed. Quiero ir un poco a lo que mencionabas, Diego, que es que podemos acostumbrarnos a no hacerle caso a esta respuesta de sed. Y es donde vemos problemas con el adulto mayor, ¿verdad? Sí. De hecho, la población de adulto mayor tiene un riesgo del 20 al 30% de estar deshidratados, principalmente porque no se mueven, ¿no? Entonces, lo que podría, y de hecho conlleva a problemas de salud justamente en esta población, ¿no? Porque simplemente sería bueno que suceda solo en adultos, pero no sucede a todos, se olvidan de tomar agua, ¿no? El cuerpo siempre va a buscar mantener esos niveles de hidratación lo más estables posibles, ¿no? Ya que pues somos más de la mitad del cuerpo es líquido. Entonces sí, el líquido intracelular y el líquido extracelular quieren estar siempre en una concentración, en una gradiente de concentración, y lo voy a decir en homeostasis, ¿no? En Claro. mantener esa gradiente de concentración. El cuerpo pues pelea para poder mantenerlo. ¿Cómo hacemos? Pues justamente escuchando a esa producción hormonal que acabas de decir. Ahora, ¿cómo? Ya, está bien. Estamos hablando de que tú mismo te puedes sentir hidratado, deshidratado, respuesta de sed. Vámonos un poco más específico. ¿Cómo se mide de manera clínica objetiva cómo está nuestro nivel de hidratación? Claro, objetivo es un poco complicado Hay varios métodos, sí. porque cuando un paciente pues, es ingresado a una clínica, ya disponemos de material como, por ejemplo, medir la gravedad específica de la orina y también del plasma, ¿no? Sanguíneo, sí. Del plasma sanguíneo. Y viendo los volúmenes, si no me equivoco, creo que a nivel de plasma sanguíneo no debería ser mayor a los 295, 300 milismoles por litro. Y me parece que en orina debería ser 1000, ¿no? O sea, no evitar que esté por encima de 1000. Ahí ya podríamos estar hablando de una deshidratación, pues porque la concentración es muy alta y si la concentración es muy alta es porque el líquido es muy bajo. Exacto. Y ya luego tenemos pues otros métodos quizás más subjetivos, perdón, como lo es visualizar el color de nuestra orina, que al final termina siendo súper interesante también. Sí, que de hecho es uno de los estudios que revisamos, ¿verdad? Que justamente es un estudio en el cual comprobaban que se puede utilizar el color de la orina como un marcador poblacional para saber el estado de hidratación. Con varias excepciones, sí, pero lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a estudios. Hablemos un poco, Diego, de la sudoración. ¿Por qué? Porque pues todos sudamos. Sí. ¿Ya? Todos sudamos y de hecho es un mecanismo por el cual el cuerpo pierde agua. Pero ¿por qué es importante la sudoración? A ver, este tema es súper interesante y vamos a regresar quizás un poco de nuevo al hipotálamo, ¿no? Así como el hipotálamo tenía la función de regular el estado de hidratación, también tiene la función de termorregular o regular, en otras palabras, la temperatura del cuerpo, ¿no? Sabiendo que el cuerpo se siente muy cómodo, pues básicamente en 36, 37 grados, y en 37 grados en realidad, y en algunos casos pues puede llegar a 39 en deportes, digamos, a intensidad muy alta, que ya se siente incómodo, pero por encima de ese 39 no le gusta pasar, ¿no? Justamente para proteger su integridad y el funcionamiento correcto de los músculos y en general de todo el organismo. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Pues percibe mediante termorreceptores, que son receptores de temperatura, que tenemos por ejemplo en la piel principalmente, pero también en el mismo cerebro, va a detectar esta temperatura elevada o baja
y va a activar mecanismos justamente para llevarnos a una temperatura idónea, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si hace mucho calor, ¿qué hace el hipotálamo? Estimula la sudoración. Estimula, por ejemplo, la vasodilatación, que es el engrosamiento de los vasos sanguíneos a nivel de la piel, ¿no? Para que haya mayor circulación allá. Y hace que la cantidad de sangre que está en el centro del cuerpo, el core, que es como lo que más trata de proteger, se disipe hacia, Los miembros. hacia los miembros y específicamente hacia la piel, ¿no? Y también activa, perdón, a las glándulas sudoríparas para que podamos sudar, eyectar ese sudor, ¿no? Ujú. Y en caso, por ejemplo, de frío, que ya lo vamos a explicar más adelante también, ¿qué hace? Pues hace que tiembles. ¿Y por qué tiemblas? Básicamente porque lo que está buscando es que se contraigan tus músculos. Muchas veces, por ahí entender que la contracción muscular produce calor. Entonces uno tiembla para no morir, pues, de hipotermia, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, yendo un poco a la sudoración, la razón por la que sudamos es justamente para proteger los órganos vitales, ¿no? Entonces, todo lo que está en la caja torácica es lo que más importante quiere es que se mantenga a una temperatura estable. El cuerpo lo que hace entonces es, pues, activa estos mecanismos que has mencionado y trata de llevar la mayor cantidad de sangre posible a la superficie. Ujú. ¿Y por qué es que el cuerpo trata de llevar líquido a la superficie? ¿Y por qué sudamos, no? La razón por la que sudamos es para que este líquido que aparece en la piel Ujú. se condense. Quiere decir, toque el ambiente y se enfríe. Y eso hace que tu superficie se enfríe. Y eso hace que, por consiguiente, la sangre que está yendo a la superficie se enfríe, regrese a la parte del centro del cuerpo o el core y enfríe también la parte más importante, ¿no? Que es justamente Ujú. la parte del tórax. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Ya sabemos que la sudoración es un proceso normal y que, pues, es necesario para poder termorregular. Ujú. Hemos visto que hay tres reguladores de eh, soluto, o sea, reguladores de como cantidad De sodio, de básicamente. sodio o de cualquier tipo de electrolito disuelto en un líquido, Ujú. reguladores de presión y reguladores de temperatura. Sí. Entonces el cuerpo, como pueden empezar a ver, es una máquina, que me gusta decirle que es una máquina, pero bueno, quien no se lo tome, que no se lo tome, fantástica, que tiene muchas formas para regularse. Diego, habiendo definido esto, vamos a hacer una diferenciación en estados de hidratación. Bien, ¿qué es lo que hemos visto nosotros a nivel poblacional y qué es lo que normalmente vemos en los pacientes que vemos en el consultorio? Empecemos por el lado poblacional. Tienes un estudio en Norteamérica. Sí, bueno, revisamos un estudio del 2022 donde mencionaban básicamente que es este mismo de los adultos mayores, Ujú. que entre el 17 al 28% de la población americana se encuentra crónicamente deshidratada. ¿Qué significa eso? Siempre me gusta decirlo cuando escuchen crónico. Crónico viene de cronos, ¿no? Que básicamente controla el tiempo. Ujú. Entonces, crónico significa a lo largo del tiempo. Entonces, una deshidratación crónica es que vienes deshidratado no desde ayer, sino probablemente un largo periodo de tiempo y que no es que un día tomo una buena cantidad de agua y solucioné la deshidratación crónica. No, lleva tiempo porque al final tu cuerpo es como se ha acostumbrado a trabajar más eficientemente con menos cantidad de agua y enseñarle de nuevo a trabajar con más cantidad de agua, pues cuesta, ¿no? Claro, y es bastante importante esa cifra, digo. Podemos redondear a 30% de los estadounidenses Ujú. tenían crónicamente, o sea, por un largo tiempo, mal hidratados o hipohidratados. Sucede que, y para poder ahondar en lo que decías, que el cuerpo, muchos de los procesos que tenemos, quiero decir todos, pero no son todos, voy a decir casi todos, dependen del líquido. Entonces, si nosotros tomamos poca agua, todos estos procesos biológicos normales se regulan hacia abajo. Entonces, tu cuerpo podría estar disparando en todos los cilindros Ujú. y teniendo el performance no solamente deportivo, sino también cognitivo de la mejor manera posible, pero un consumo bajo de líquido crónico en largo tiempo hace que todos estos procesos se expresen hacia abajo. Entonces, podrías estar rindiendo en 10, pero estás rindiendo en 5. Y tú crees, porque ya estás adecuado o acostumbrado a trabajar en ese nivel de líquido, que 5 es tu máximo. Ujú. Que sucede bastante. Me sucedió a mí también, ¿no? Claro. Obviamente, cuando no sabes lo que estás haciendo o no tienes la educación necesaria,
la razón por la que este podcast existe, te parece normal, ¿no? Te parece normal vivir con dolor de cabeza, te parece normal tener que leer las cosas 30 veces para entenderlas, te parece normal tener sueño, ¿no? Te parece normal tener una memoria a corto plazo un poco desfasada. Cosas que pues, suceden justamente con la deshidratación. Hablando de deshidratación crónica, ya para cerrar este tema y pasar a qué es lo que vemos nosotros en el consultorio. La deshidratación crónica, para salir, como dices, demora un tiempo. Y me estoy adelantando un poquito, pero como estás acostumbrado a que tu cuerpo funcione con cierta cantidad de líquido, no vas a tener sed. Claro. No, porque ya todo tu cuerpo está ajustado a eso. No es que esa sea tu forma mejor de vivir o tu mejor expresión de ti mismo, pero es lo que estás acostumbrado. Salir de eso toma tiempo, ¿por qué? Porque tienes que forzarte a tomar agua o líquido sin sed. Claro, y como el cuerpo se ha aprendido a regular, por ejemplo, imagínate que idealmente deberías consumir 2 litros y le vienes dando medio litro siempre. Y el cuerpo se acostumbra a fluir con medio litro. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del hipotálamo? Que vas a tomar más agua y vas a orinar más. Porque no va a estar sincronizada la liberación de hormona antidiurética con tu nuevo consumo de agua. Entonces, nada va a lograr que se fije esa agua nueva que estás consumiendo. Y claro, al final hemos hablado un poco, bueno, tú has hablado un poco de la sintomatología de la deshidratación aguda, ¿no? Que son pues, mala concentración, sequedad en la piel, en las mucosas en general. Pero ¿qué pasa con la crónica? ¿No? Que hay un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollar cálculos renales y también hay un mayor riesgo a la larga, si es que el consumo de sodio es muy elevado, puedes desarrollar un cuadro de hipertensión, ¿no? Sí, que vamos a ver un poco también las consecuencias, pero ahora, Diego, dentro de nuestra práctica en el consultorio, donde vemos pacientes todos los días, ¿qué es lo que ves normalmente en el punto de hidratación? A ver, no voy a lanzar una cifra, pero sí el común denominador de pacientes que llegan, pues suelen tener un mal consumo de agua, ¿no? Solemos preguntar cuánto agua suelen consumir y cuántas veces suelen ir al baño, más o menos como para ver esta relación que puede existir entre el consumo y la micción. Y muchos toman 2 vasos en todo el día y van al baño 2 veces, ¿no? Que yo, que tomo 4 litros y voy al baño 40 veces, pues, lo veo jalado de los pelos. Entonces, ahí vemos, por lo menos en el consultorio, que la tasa de consumo de agua, o de líquidos en general, ni siquiera de agua, es sumamente baja, porque a veces son 2 tazas de agua, pero esa agua es café, ¿no? Sí, y cuando tú le preguntas esto a un paciente, Diego, ¿la persona es consciente que toma poco líquido? Muchas veces sí, muchas veces te responden como, ahí sí fallo. Siempre como comienza con eso y tú ya sabes pues, que te van a decir un valor muy bajo. Como también hay otros que te sorprenden y te dicen, no, yo tomo agua todo el día. Que ahí también es curioso porque te dicen, yo tomo agua todo el día, tomo como 3 litros. Y luego cuando le preguntas cuántas veces van al baño, te dicen unas 3, 4. Entonces tú dices, o algo está pasando, o no tomas 3 litros, ¿no? O vas al baño más veces y me estás contando menos. Claro, porque en realidad, y es lo común, no estamos contando cuántas veces vamos al baño durante el día, ¿no? Porque no es algo que nosotros tengamos en nuestra conciencia o le demos mucho control. Ahora, yo de hecho concuerdo contigo en la mayoría de pacientes que veo también, ¿no? El consumo de líquidos es donde más fallan. Y lo interesante es justamente lo que dices, que la mayoría de personas cuando toman poco líquido son conscientes de que toman poco líquido. Uy, no, sí, hay pataleo, ¿no? Sí, pucha, no le llevo ni un litro. Y preguntas, pero ¿y sientes sed? No. Entonces, y sabemos por la bibliografía que hemos visto y por nuestra educación que pues nadie puede vivir con 1 litro al día. Claro. No, así peses 50 kilos y midas 1,60 m. Pasa lo mismo que con las calorías. O sea, al final nadie puede vivir con 500 kilocalorías diarias, pero tu cuerpo se adapta, ¿no? Al final tiene mecanismos para, no sé, por ejemplo, si tú comes 500 kilocalorías diarias y de repente el fin de semana te estás metiendo un atracón, muchas veces no necesariamente es porque, bueno, en verdad sí hay una mala relación de la comida de trasfondo, pero ese es otro tema. Pero ese atracón es una estrategia de tu cuerpo para subsistir, porque necesita energía a gritos. Y lo mismo pasa con el agua. No es que vayas a tener un atracón de agua, pero tu cuerpo se acostumbra a trabajar con menos agua, lo que no significa que esté bien, porque a largo plazo te va a pasar factura, ¿no? Sí, y justamente ese es el punto que vamos a ver ahora, que son consecuencias de no estar adecuadamente hidratado o hidratada. Ahora, los hemos repartido en 2, en físicas y cognitivas. Ahorita nos vamos a quedar en una población general. Entonces, ¿qué sucede con la mayoría de gente? No deportistas de alto rendimiento, no casos específicos, sino en general. Tenemos entonces consecuencias físicas.
principalmente, pues, rendimiento cardiovascular, riesgo de calambres, riesgo de golpes de calor. Entonces, problemas que, pues, podrían ser algo de alarma, pero no a corto plazo. Claro. ¿No? Ahora, en la mayoría de población, en parte física. Lo más importante, creo, en este grupo es las consecuencias, o son las consecuencias cognitivas, ¿verdad? Que son neblina mental, o sea, un poco lo que decía yo justo antes al empezar el episodio, que es neblina mental, dolor de cabeza, falta de sueño, falta de memoria a corto plazo, un ánimo terrible, o sea, siempre estar de mal humor, ¿no? Sí. Y también perder la reacción rápida. Entonces, tal vez al estar manejando, ¿no? Al estar operando maquinaria, ¿no? Solo por estar hipohidratado, podrías tener todos estos problemas. Ahora, como decías al inicio también, 1%, ¿cómo mides cómo estás deshidratado? Pues lo más fácil es el peso o la sensación de sed o la orina. 1% de pérdida de peso por deshidratación, normal. Hasta ahí no deberían haber síntomas clínicos. El problema empieza cuando empiezas a perder 2% a más. Sí. Desde el 2% ya empiezan a tener problemas físicos y de 3 a 5% ya tenemos riesgo de un problema mucho más grande. ¿Por qué? Por la viscosidad de la sangre, ¿no? Sí, incluso por encima de 6, ya por lo menos en lo que es deporte, se puede estar hablando de hasta muerte, ¿no? O coma. Claro, porque hay que entender, y es porque creo que hemos hablado bastante de esto, pero no lo hemos explicado, que la sangre básicamente tiene el soluto y el soluble, ¿no? O sea, el plasma y la parte sólida. Entonces, claro, si la parte líquida disminuye y abunda más la parte sólida y la sangre al final tiene que ser líquida para el transporte de nutrientes a lo largo del cuerpo, ¿qué pasa? Pues lo que tú has dicho, que la sangre está más viscosa y entonces, en base a eso, hay una serie de problemas, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Donde el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear la sangre porque pues, es más viscosa. Claro, y por eso baja la presión arterial y no es como, estoy evitando la hipertensión, no, o sea, no va por ahí, o sea, es un tema, una respuesta aguda que te puede traer efectos graves a largo plazo, ¿no? Y sí, y algo que es muy importante, que es lo que te comentaba la otra vez, es que algunas veces he tenido la experiencia de conversar con algún conductor de combi o taxista. Cierto. Y imaginémonos un conductor de combi, está todo el día manejando. ¿En qué momento orina? Muy poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? No toma agua. ¿Para qué? Para no orinar. ¿Y qué pasa con eso? Que, por ejemplo, yo la otra vez estaba hablando con un conductor o sea, no era actualmente, pero que había conducido combi por años de años. Y había desarrollado un cáncer de próstata complicadísimo y le habían dicho que este cáncer de próstata era probablemente por haber consumido muchos líquidos y por haber forzado el hecho de aguantarse las ganas de orinar por mucho tiempo también. Y nos ponemos en esos casos en los que hay gente que tiene un tipo de trabajo en el cual simplemente no puede orinar y por lo tanto evita tomar agua. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿No? Es la gran pregunta. Es complicado, pero sí, vamos a verlo también más adelante, ¿no? Entonces, ya para cerrar este primer punto de hidratación en población general, tenemos también más evidencia que dice que hay otras consecuencias por estar incorrectamente hidratado o hidratada, ¿verdad? Podría ser reducir el estreñimiento, que viste por bolo fecal y por lubricación, ¿verdad? Sí, o sea, al final el agua partícipe en la formación de las heces y también favorece la lubricación a nivel tanto, o sea, en general la lubricación para el paso de las heces, pues, ¿no? Que al final el estreñimiento tiene 3 pilares, ¿no? Un buen consumo de fibra, un buen consumo de agua y actividad física. Movimiento, sí. Bien, aparte también hay asma producida por el ejercicio, hiperglicemia, riesgo de infecciones urinarias, hipertensión, eventos cardiovasculares fatales. Muchas razones para las cuales estar correctamente hidratado o hidratada, ¿verdad? Bien, digo, ¿cómo se relaciona el consumo de líquido o estar adecuadamente hidratado con el hambre? Sí, a ver, el apetito o el hambre es un fenómeno multifactorial y bastante complejo. Pero muchas veces podemos confundir estas señales de estar hipohidratado o la sed, sobre todo cuando estamos desensibilizados a entender que lo que nos está diciendo es que tomemos agua, con hambre, a las ganas de comer algo, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que terminamos comiendo algo cuando en realidad lo que nos estaba pidiendo el cuerpo era líquido, ¿no? Incluso algunos
cuadros de comí esto por ansiedad, pudiste haber bebido un vaso con agua y listo. Que no significa que reemplacemos los alimentos por agua, ¿no? Que vale la pena mencionarlo, pero es importante estar bien hidratado para eso. Y al final hay que entender que el estómago es como un globo, ¿no? Que tiene un límite. Entonces, cuando ese estómago llegue a ese límite de distensión, ¿no? De expansión, el nervio vago se va a contraer y eso va a enviar justamente nuevamente señales al hipotálamo para que el hipotálamo libere neuropéptidos que digan deja de comer, ¿no? Entonces, consumir agua puede ayudar a la saciedad porque ayuda a que se llene más el estómago. De hecho, se ha visto dos cosas. Una correlación entre el consumo de agua y un menor índice de masa corporal, o sea, un menor peso, digamos. Y también se ha visto que la gente que bebe más agua antes de comer suele comer menos después. Que son cosas pues, que, por lo menos como educación nutricional en una población con sobrepeso u obesidad, puede ser interesante. Sí, y que sucede por lo que acabas de explicar, ¿no? La estimulación del nervio vago. Entonces sí, ahora, recalcar que tomar agua para poder estimular el nervio y la producción de neuropéptidos no es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Pero que funciona. Ya para terminar con esto y para responder probablemente la pregunta que un montón de gente ha venido a ver es ¿cuánto líquido tomar al día? ¿No? ¿Cómo sabemos cuánto líquido tomar al día? Hemos revisado varias fórmulas y de hecho queremos ver qué fórmulas hemos revisado y después decirles qué es lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? La primera fórmula es la fórmula de Galpin, que es Andy Galpin, es un investigador norteamericano, si no me equivoco, ¿sí? Que dice que es media onza por libra de peso. Entonces, 15 mililitros por cada libra de peso de líquido al día. Y también la que dice Huberman, que dice que son 250 mililitros por hora las primeras 10 horas de estar despierto, porque justamente el estudio que revisábamos de la relación entre la función del riñón y el ciclo circadiano da evidencia que dice que pues, los riñones funcionan a mayor eficiencia durante las primeras horas del día y a menor eficiencia por la noche o por la tarde-noche, ¿no? Claro. Luego tenemos las típicas recomendaciones pues, por la OMS y otras entidades, que es el hecho de consumir 35 mililitros por kilo de peso. ¿Qué significa eso? Pues que si pesas 60 kilos, tendrías que, lo tengo apuntado acá, tendrías que consumir 2.1 litros al día, ¿no? Que obviamente esto es poco eficiente, quizás... esto es muy eficiente, ¿por qué? Porque normalmente también se suele recomendar entre 2 a 3 litros diarios, que incluso el IOM y el EFSA, que son dos entidades grandes, recomiendan entre, me parece que 2 a 2.7 litros para mujeres y 2.5 a 3.7 litros en hombres, que es interesante, pero que en gente pues, que pesa 40 kilos o en gente que pesa 100 kilos puede quedar un poco corto y ahí es donde los 35 mililitros por kilo de peso podrían ser un poco más interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que cae dentro de la mayoría de recomendaciones y pues también se ajusta al peso, que lo hace un poquito más personalizado. Es cierto que cuando le dices a alguien, oye, mira, ¿cuánto líquido tomar? Tienes que multiplicar tu peso por 35. Hay veces que te dicen, ya tengo que verlo, ¿no? Claro. Entonces, dar 2 litros a la población es una manera como un poco más fácil de asegurar que todo el mundo sepa que tienen que tomar 2 litros, que también, ¿no? Caes dentro de un espectro en el cual puedes cubrir una población grande con eso. Pero, de nuevo, lo que recomendamos nosotros es justamente 35 mililitros por kilogramo de peso por día. De acuerdo. Y una pequeña reflexión sobre el consumo de agua es que y hemos visto que la población mayor reduce su consumo de agua principalmente por la menor capacidad de movimiento, ¿no? La persona mayor probablemente camina menos por dolores o incapacidades y por ende consume menos agua. A ver, el común denominador de gente joven también se mueve poco y a mí mismo me pasa, no tengo agua, qué flojera ir a llenarme un vaso. Entonces, cómprate un toma todo. Y realmente tratemos de que no sea de plástico justamente por una mayor conciencia medioambiental. Y tenlo siempre a la mano, y mientras más grande mejor, para que te acuerdes de tomar siempre agua y estés constantemente hidratado, porque si no se te va a pasar. Sí, y tener también, expandiendo un poquito tu idea, que me parece genial, tener un tipo de control objetivo de cuánto líquido estás tomando, ¿no? Porque justamente lo hablábamos el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo,
que era la recomendación de los vasos, Ujú. ¿no? 8 a 10 vasos. Ok, a ver, anda, párate 8 a 10 veces a servirte un vaso con agua, porque no todo el mundo tiene un filtro, ¿no? Sino que a veces Claro. agua embotellada o el bidón. O hervir agua. O hervir agua, exacto. Entonces es mucho más fácil para poder disminuir la fricción en este nuevo hábito, tener un tomatodo de pues mínimo 1 litro para saber cuántas veces lo rellenas. De acuerdo. ¿No? Una cosa es pararte 2 veces y otra cosa es pararte 8. O si estás en la calle, ¿de dónde sacas el vaso? ¿No? Sí, exacto. Es importante forzarnos a generar ese hábito. Si de todo lo que les podemos decir en consulta o aquí en el programa de cómo mejorar su nutrición y su salud, esto creo que es lo que más rápido pueden implementar y lo que mayores beneficios les va a dar a corto plazo. Totalmente de acuerdo. Ahí cerramos entonces la parte de hidratación en población general. Ahora pasemos a hidratación en el deporte, específicamente en el deporte de alto rendimiento. Diego, ¿qué sucede en el deporte y por qué es que se diferencia principalmente de esta población general? Sí, a diferencia de la población general, que esto podría pasar en casos de temperatura muy elevada, pero en el deporte solemos luchar contra el calor. ¿Y por qué luchar contra el calor? Porque nuestro cuerpo puede aumentar su temperatura de 2 formas, digamos. La primera es por la propia contracción muscular. Hay que entender que la eficiencia en cuanto al uso de energía en el cuerpo no es tan eficiente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, liberamos energía, solo usamos para funciones mecánicas, o sea, por ejemplo, para contraer el bíceps en un ejercicio o para correr, el 20% de la energía liberada. Y el otro 80% se disipa en forma de calor. Entonces, obviamente, eso eleva la temperatura local, no a nivel del músculo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando se eleva la temperatura en el músculo? Que como el músculo está lleno de proteínas contráctiles, seguramente alguna vez habrán escuchado eso de el huevo no lo cocinen tanto porque se desnaturaliza, que no sé qué cosa. Ya, eso podría llegar a pasar con las proteínas contráctiles del músculo si es que, o las enzimas que son las que permiten que se den los procesos, si es que no tuviéramos pues mecanismos que lo facilitan, ¿no? Que en este caso son mecanismos que facilitan la redirección del calor del músculo hacia el centro del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el centro del cuerpo tampoco le gusta estar caliente porque tus órganos tienen que mantener también sus funciones y ahí es donde se redirecciona a la piel, ¿no? Entonces es como un poco un juego de redirecciones del calor. Y por otro lado está la temperatura medioambiental, ¿no? Que cuando tu cuerpo está a la misma temperatura que el ambiente, pueden haber transferencias de calor por conducción, por convección, por evaporación y básicamente por eso. Y por radiación, ¿no? O irradiación, eso típica. Esta persona irradia mucho calor, ¿no? ¿Qué pasa cuando la temperatura del ambiente es mayor que la tuya? Que es lo común en el deporte, salvo en deportes en frío, pero en fin. Que el calor o el medio ambiente te va a transmitir la temperatura, ¿no? Entonces, que básicamente va a ser por convección. Y eso va a hacer que aumente más la temperatura de tu cuerpo, sumándose a ya el aumento que se da por la propia contracción muscular. Entonces, la idea es, ¿qué hace el cuerpo ahí para enfriarse, ¿no? Y que ese es el problema, ¿no? Porque es como contradictorio el cuerpo primero contrayéndose para poder hacer el ejercicio físico y ahí las respuestas hormonales que tratan pues de que el cuerpo se contraiga también para guardar la mayor cantidad de líquido posible. Entonces ahí es donde empieza esta guerra entre rendimiento físico o regulación o termorregulación. Entonces sí, es bastante importante saber por qué y cuál es la diferencia entre hidratación normal e hidratación en el deporte. Ahora, hay muchos factores que afectan la sudoración, que como vimos antes, es la manera en la que el cuerpo se termorregula. Lo primero serían glándulas, ¿verdad? Y aquí es donde pues a todos nos ha tocado cartas distintas en la lotería que es venir a esta tierra, ¿no? Claro. Porque tenemos diferente cantidad de glándulas y también diferente trabajo de estas glándulas, ¿no? Entonces pues depende de un factor genético. Tú me ves en el gym y solo me sudan los antebrazos. Y entrenas pues 3 horas. Sí, y haber entrenado a temperaturas altas, ¿no? Es cierto que en otros deportes, como fútbol o jiu-jitsu, lo que sea, he sudado más, porque era un ambiente más caliente, ¿no? En el gimnasio casi siempre tienes aire acondicionado y cosas que pues ayudan externamente a regular la temperatura. Pero, claro, o sea, al final creo que la concentración, la cantidad de glándulas sudoríparas iba entre 2 a 4 millones, me parece. Pero claro, puedes nacer con 2
o puedes nacer con 4. O seguramente hay un más menos con lo que también puedas nacer, pues, ¿no? Y eso va a implicar qué tanto vas a sudar, en parte. O sea, qué tanto sudor vas a producir. Claro, y que de nuevo, ¿no? Nos ha tocado una lotería al momento de nacer y pues todos tenemos esto distinto. Yo camino 2 cuadras y estoy totalmente empapado de sudor, ¿no? Claro. Ahora, es cierto también que la sudoración se entrena. Pero vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Seguimos con los factores que afectan la sudoración. Aparte de las glándulas es la intensidad del ejercicio. A mayor contracción muscular y por más tiempo, pues sudas más. De acuerdo. Porque aumenta justamente lo que decías, que es la temperatura adentro, ¿no? Otro factor, la duración del ejercicio. Otro factor, la aclimatación. Que también lo vamos a expandir en un ratito, pero es que si yo estoy acostumbrado a entrenar y vivir a 15 grados centígrados y en una humedad relativa de 40% y me voy pues A Murcia. sí, a Murcia o a Iquitos, Ajá. ¿no? A 30 grados centígrados y una humedad relativa de 97%, pues es completamente distinto. Y esa aclimatación es la que a veces juega en contra. ¿Se puede aclimatar? Sí se puede aclimatar antes de llegar al sitio donde va a ser la competición, el entrenamiento, ¿no? Que me lleva al siguiente factor, que son pues condiciones climáticas, ¿no? Claro. Si es que está lloviendo, si es que está nevando, si es que hay demasiado calor, etc. Y por último, y no menos importante, la vestimenta. Porque como dijimos al momento de tocar sudoración, lo que quieres es que haya la mayor superficie de contacto con el agua para que pueda justamente disipar ese calor Sí. y disipar ese líquido y disminuir el calor, ¿no? Digo, hay un tema o un punto bastante interesante y curioso sobre las mejores marcas en deporte en diferentes ambientes, ¿verdad? Sí, en maratón, por ejemplo, las mejores marcas se ven en temperaturas entre los 10 a 11 grados centígrados, que eso pues nos da un poco a entender que a mayor temperatura es probable que tu cuerpo sea un poco menos eficiente. Y de hecho las temperaturas adecuadas, digamos, para realizar una actividad física, digamos, medio ambiente, es entre 22 a 28 grados centígrados. Ya por encima de 28 grados centígrados es como, cuidado. Y ya por encima de, me parece que 31 o incluso 30 grados centígrados 30. se recomienda incluso no practicar el deporte, ¿no? Y acá en el torneo pues, peruano, por ejemplo, vemos que en ciertos lugares se juega mucho más, o que no sé, que la selección colombiana donde plantea los partidos en Barranquilla, creo. O esa es la ecuatoriana, no sé, estoy un poco confundido ahora con eso, pero la gente, o sea, en los deportes se usa a veces eso a favor porque saben que su temperatura es complicada, más allá de la altitud en metros sobre el nivel del mar, también por el calor, por la humedad relativa, por la velocidad del viento, ¿no? Que al final son factores pues, que van a influir directamente en el rendimiento del deportista. Y hablando de eso, que es súper interesante, que igual lo quiero mencionar, es que en el 2000, o sea, se hizo un estudio en base al Mundial del 2014 en Brasil, me parece que fue, y lo que se vio es que los jugadores más experimentados o más talentosos eran los que mejor se adecuaban a la temperatura. ¿Qué significa eso? Que estos futbolistas en medios más calientes metían más sprints largos pero a menor intensidad y menos sprints cortos a mayor intensidad. Y lo hacían inconscientemente como forma de autorregulación. Y su eficacia y eficiencia de pases y la cantidad de goles por partido o de minutos que recorrían en el campo no variaba entre ámbitos muy calientes con ámbitos agradables, digamos. ¿Y por qué pasa eso? Es justamente el hecho de por qué son fenómenos y fuera de series, porque están más entrenados probablemente, su cuerpo sabe cómo trabajar en distintos contextos y es lo que hace que, pues, que estén por encima que otros jugadores, ¿no? Claro, que de nuevo no puede ser consciente o inconsciente en el cual tratan de ser más eficientes con su movimiento en condiciones de calor. De verdad que es bastante interesante y de hecho me lleva a poder mencionar el segundo estudio que vimos en futbolistas, ¿no? Que va un poco por el otro lado, ¿no? Que es, lo que hizo fue en una revisión sistemática ver cómo estaba el estado de hidratación de los futbolistas profesionales y amateur para poder ver cómo llegaban tanto a los entrenamientos como a los partidos. ¿Y qué es lo que se vio? Que pues la prevalencia de hipohidratación o estar menos hidratados de lo que deberían estar fue bastante alta, ¿no? Fue 66% de los varones recreativos, no, en total era 66% de los varones y 59.4% de las mujeres presentaban hipohidratación antes del entrenamiento. Y hicieron también la comparación entre profesionales
y amateur. Y lamentablemente los futbolistas profesionales tenían una mayor prevalencia de hipohidratación que los amateur, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Primero, no perder la idea de que es importante, independientemente del nivel en tu carrera deportiva de que estés, de pues darle importancia a todos los puntos para poder asegurar tu rendimiento. Uno de estos siendo tu hidratación. Sí. Y segundo, y un poco que va por lo que hablábamos del peso, que hombres normalmente presentan mayor peso que las mujeres, entonces deberían estar o hidratarse aún más. De acuerdo. Y para terminar con este punto del fútbol y seguir con lo que estábamos viendo, es que justamente el año pasado que trabajamos en un equipo de primera división, vimos a un futbolista específico dentro de todos los que vimos del plantel, que de hecho hablé con él hace un par de días y me dijo que está bien que mencionemos su caso, que es Beto da Silva. Beto da Silva tuvo muchas lesiones de tejido blando repetitivas durante su carrera y al momento de hacer una consulta, una anamnesis y ver cómo es que estaban todas sus cosas en cuanto a su alimentación y nutrición, vimos que su hidratación estaba muy mal, Claro. ¿no? La hidratación era el punto donde más fallaba. Al momento de poder trabajar con él y concientizarlo y poder educarlo a cuánto de líquido debería estar tomando al día, no solamente en el entrenamiento, que es donde lo obligan a tomar agua, sino durante todo el día y al momento de llegar al entrenamiento, pues virtualmente hemos eliminado todas esas lesiones de tejido blando, que de hecho como futbolista y como deportista profesional lo tenían bastante preocupado, ¿no? Porque pues no tenía idea de por qué sucedía. Y claro, suena súper simple, ¿no? No simplemente tienes que tomar agua, pero no, porque pues habiendo pasado por diferentes partes del mundo, un nutricionista competente se daría cuenta de eso pues inmediatamente, ¿no? Y de verdad que es bastante interesante ver cómo el simple hecho de tener un protocolo de hidratación bien cuadrado puede cambiar una carrera deportiva a alguien, ¿no? De acuerdo. Y con respecto a la sudoración, pues ya hemos mencionado que al final es un mecanismo regulador en el cual, frente a una mayor temperatura en el core, o sea, en el centro del cuerpo, lo que hace el hipotálamo es, por un lado, activar a las glándulas sudoríparas y por otro lado, redistribuir el flujo sanguíneo hacia la piel, ¿no? Aumentando pues la vasodilatación en la piel y eso hace que comencemos a sudar. Pero sudar no sirve de nada si es que no evaporamos ese sudor, ¿no? Que al final es lo que nos hace enfriarnos, porque disipamos ese calor. Si se queda digamos, el sudor en la piel, pues sigue caliente la zona. Entonces, ahí es lo que tú decías, ¿no? Que la vestimenta, si tú corres con cualquier cosa, pues eso va a impedir que haya suficiente superficie de contacto como para que se pueda evaporar la temperatura. Y por eso es que los niños termorregulan peor, porque al ser más pequeñitos, pues tienen peor superficie de contacto. ¿Y qué pasa cuando estamos deshidratados? Que al haber menos líquido, el cuerpo trata de salvaguardar eso y eso hace que sudemos menos. Y si sudamos menos, pues termorregulamos peor, lo que puede favorecer un golpe de calor o a que incluso menores temperaturas nos sintamos más incómodos, digamos, o baje más nuestro rendimiento. Claro, y de hecho lo que mencionas nos lleva orgánicamente a nuestro siguiente punto, ¿no? Que es cómo hacer un protocolo de hidratación para un deportista antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento, ¿no? Lo que dices es súper importante. ¿Por qué? Llegar al entrenamiento adecuadamente hidratado o hidratada ralentiza bastante la pérdida de rendimiento. Entonces hace que tu rendimiento deportivo empiece a bajar más tarde. Porque sí o sí, cuando entrenas, como estás entrenando al 100%, tu rendimiento va a bajar. Es inevitable. Llegar adecuadamente hidratado o hidratada hace que esta respuesta tome más tiempo. Entonces puedes entrenar a tu mayor rendimiento más largo. Es importante también recalcar lo que decíamos al inicio, que una pérdida de 2% de peso corporal por deshidratación, sudoración, etc., sí genera impacto negativo en el rendimiento deportivo. Y que me lleva pues a hablar un poco de mi experiencia personal como nutricionista, que es que en todos los deportes en los que he trabajado es normal ver que se pierda aún más peso que ese por sesión de entrenamiento. Y normalmente los deportistas hasta están orgullosos, ¿no? Dicen, no, he bajado pues 4 kilos entrenando, he entrenado súper fuerte, no, mira cómo estoy. Donde la realidad es completamente distinta. Lo que quieres hacer es mitigar esa pérdida de peso durante el entrenamiento
para justamente mantener el rendimiento lo más alto posible. Entonces, antes del entrenamiento, la mejor manera para poder evitar esa deshidratación es llegar adecuadamente bien hidratado, Sí, ¿verdad? sí. Que nos lleva a cómo saber cuánto líquido tomar o cómo saber cómo hacer. Normalmente lo que recomiendo personalmente es, si va a hacer una sesión de entrenamiento con los factores que hemos mencionado que puedan hacer o haya un riesgo de deshidratación, pues una botella de rehidratante comercial 1 o 2 horas antes de empezar a entrenar. Y sí, llegar al entrenamiento tomando sorbos de agua pequeños, Ujú. justamente para evitar lo que dices, o lo que dijiste antes, que es pues querer ir al baño durante el entrenamiento, que va a hacer que lógicamente pierdas volumen de líquido en un tiempo muy corto, ¿no? Porque pues al orinar pierdes bastante líquido. De acuerdo. Entonces, antes del entrenamiento, estar correctamente bien hidratado con los protocolos que dijimos antes, o sea, 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Y si es una sesión de entrenamiento extenuante y larga, una botella de rehidratante comercial 1 o 2 horas antes y llegar al entrenamiento tomando sorbos de agua. 500, 600 mililitros en las 2 horas previas es más que suficiente, mejor si es una bebida isotónica, que ya lo explicaremos más adelante, como dijiste, una carbohidratada. Y durante el ejercicio, pues lo ideal es consumir entre 400 a 800 mililitros la hora, que eso va a depender de la comodidad y del confort gastrointestinal de cada quien. Porque si yo logro tomar 800 y eso me hace sentir mal, o incluso no debería pasar, pero me dan ganas de orinar durante el entrenamiento o durante la competencia, pues es complicado, ¿no? Solo para puntualizarlo, cuando estamos haciendo ejercicio, la hormona antidiurética se produce en mayor medida y por eso es que no nos dan ganas de orinar, ¿no? Y eso pasa sobre todo en intensidades más altas. ¿Qué pasa? Que durante el ejercicio deberíamos meter, como dije, esa cantidad repartida en sorbos a lo largo de toda la hora y que se acomode pues a las necesidades de cada persona. Y que depende bastante del vaciamiento gástrico, ¿no? Porque cada persona, pues, su estómago se encarga de pasar del estómago al intestino delgado en un diferente ratio de tiempo. Sí. Y eso, el vaciamiento gástrico, se entrena. Porque a veces pues vienes con un deportista y le dices, oye, mira, tienes que tomar 240 mililitros cada 20 minutos o 300 mililitros cada 20 minutos. Y dice, oye, no puedo. Claro. Porque empiezo a tomar eso pues, y me siento mal, siento que el agua se me mueve en el estómago, siento que tengo ganas de vomitar. Y ahí lamentablemente, como varias cosas en el mundo del deporte, pues te la bancas. Lo entrenas y no lo pones en práctica en una competencia, sino lo pruebas en los entrenamientos. Y yo suelo pautar entre 400 y 600 ml por hora, como digo, y ya en tiradas pues de 4 horas, no 3 horas, incluso, o hasta incluso en algunos contextos 2 horas, donde se suele pautar también carbohidratos durante, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos pueden estar o bien en las bebidas, o bien en formato de gel o gomitas. Entonces los geles se te pegan pues en la boca, Sí. si es que no lo acompañas con agua, entonces es un poco... reparte el gel durante toda la hora o cómelo en el momento que más quieras y anda tomando sorbos para facilitar su consumo. Entonces un poco va de la mano, ¿no? Evitar esa boca pastosa que te dejan los geles normalmente, ¿no? Sí. Y ya para terminar, ¿cuánto líquido tomar durante la sesión? Tenemos de nuevo a Andy Galpin dándonos su ecuación, que es 2 mililitros por kilogramo de peso cada 20 minutos. Claro. Esto lo recomienda Andy Galpin, que es un nutricionista e investigador. Y en caso de que estés en un ambiente cálido o húmedo, aumenta 50 a 100% de esa recomendación. O sea, 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso cada 20 minutos. De acuerdo. Con eso cerramos durante. Después de entrenar, Diego, ¿qué sucede? Después de entrenar, a ver, los estudios han visto que imagínense que yo termino de entrenar y he perdido 2 kilos netos, porque lo quiero puntualizar súper rápido. Los kilos que uno pierde tienen que ser restados del agua que has consumido durante. O sea, si yo he perdido, por ejemplo, 4 kilos y he consumido 1 litro, durante el entrenamiento en realidad he perdido 3 kilos. No, perdón. En realidad, replanteemos. Si yo he perdido 2 kilos durante el entrenamiento, pero he tomado 1 litro, en realidad he perdido 3 kilos. Exacto. Si yo tomo 3 litros, que sería como lo igual a lo que he perdido, se ha visto en una serie de estudios y la evidencia dice que solo reponemos entre el 50 al 70% de nuestro estado de hidratación. ¿Y eso por qué pasa?
Porque al recibir agua de golpe, el cuerpo comienza pues o sea, el ratio de micción aumenta y eso hace que perdamos más agua de la que estamos ingiriendo. Entonces, ¿qué hacer ahí o qué se recomienda? Protocolos de un 150 o 200%, siendo 200% no superior a 150, entonces probablemente nos quedemos con un 150% de líquido post sesión o sea, ni bien terminas 4 horas post, ¿no? Que por ejemplo, siguiendo con el caso de los 3 litros, serían 4 litros y medio que deberíamos consumir después. ¿Y de solo agua o deberíamos agregarle algo más? ¿No? Esa es la pregunta. Sí, sí, y súper buena pregunta porque de nuevo nos llevas al siguiente punto, que es justamente las bebidas isotónicas, ¿no? Sí, Al perder líquido por la sudoración, lo que tienes que reponer no es agua, sino es, entre comillas, sudor. claro. O sea, un líquido que tenga esa concentración de sales que estás perdiendo. Es cierto que hay gente que cuando suda menos sal que otra. Hay gente que cuando suda pues deja hasta manchas blancas de sal en la ropa. Ujú. Y hay gente que no, que también es una forma de ver si es que sudas mucha sal o poca sal. Independientemente de eso, rehidratarte solamente con agua durante el entrenamiento, si es que es un entrenamiento intenso, y obviamente estamos hablando de deportistas, puede ser que no sea suficiente. Porque lo que estás haciendo es aumentar el volumen de líquido, pero no estás reponiendo los sustratos o los electrolitos que estás perdiendo con la sudoración. De acuerdo, además hay que entender que el sodio específicamente va a mejorar la fijación de agua. La fijación. ¿Por qué? Porque va a estimular a la hormona antidiurética y eso va a hacer pues que orines menos mientras te estás hidratando y por lo tanto logremos que el ratio de agua consumida que se está quedando, digamos, o que está ingresando al espacio intracelular o quedándose en el espacio extracelular sea el necesario, ¿no? Y por otro lado tenemos a los carbohidratos, que los carbohidratos por el efecto osmótico, que si no lo han visto pueden ver, ¿no?, el podcast de Pickwick, por el simple hecho de la formación o síntesis de glucógeno o el hecho de que el agua persigue siempre un soluto, hace que los carbohidratos pues mejoren por ósmosis la fijación del agua también. Incluso se ha visto que aumentos de insulina puedan mejorar también la captación o reabsorción de agua a nivel renal. Entonces es por eso que le damos importancia no solamente al consumo de agua, sino al consumo de agua con sodio y con carbohidratos, ¿no? Dependiendo igual de la intensidad y duración del ejercicio. Bien, entonces, ya ahora que sabemos un poco más de cómo debería ser la hidratación antes, durante y después, hablemos un poco de las bebidas isotónicas o de los rehidratantes orales, ¿no? ¿Qué es lo que define un rehidratante oral o una bebida isotónica, Diego? Sí, estamos muy acostumbrados a decirle bebida isotónica pues a cualquier bebida con sales que vendan en cualquier tienda, pero hay ciertos requisitos que debe tener una bebida isotónica, ¿no? Debe contar con carbohidratos y con electrolitos, propiamente dicho. Uh-huh. No debería tener más del 9% de carbohidratos, o sea, por litro. O sea, que si hablamos, por ejemplo, de un litro de esta bebida, pues debería tener un máximo de 90 gramos de carbohidratos. Luego debería tener entre 80 a 350 kilocalorías por litro que provengan de que el 75% de estas provengan de carbohidratos de alto índice glicémico, o sea, de rápida absorción. Tiene que tener entre 20 a 50 miliequivalentes de sodio por litro, que eso se traduce a 460 1150 miligramos de sodio por litro, y la osmolaridad debería ir entre 200 a 330 milosmoles por kilogramo de agua. Entonces, vemos, si analizamos algunas bebidas deportivas, que no voy a decir el nombre, que no son bebidas isotónicas, o sea, les puede decir bebidas deportivas porque, en fin, o tienen pues la cantidad de sodio muy al límite inferior de lo que sería una bebida isotónica, que no significa que estén mal, porque para tiradas pues de 2 horas así pueden ser interesantes, pero ya cuando hablamos de muy alto rendimiento, donde de verdad queremos reponer o meter algo durante, quizás no sean la mejor opción, ¿no? Claro, viendo la información que tenemos y la bibliografía revisada, sabemos que esas son las directrices para poder hacer una bebida isotónica que en realidad te ayude a mantener el rendimiento en condiciones de entrenamiento intensas, ¿no? Justamente estamos hablando de ahorita de nutrición deportiva. Entonces, si bien las que vemos en el ámbito comercial están disponibles en todos lados, vemos también que la gran mayoría cubre con el mínimo indispensable como para poder empezar a reponer un poco de electrolitos. Sí. ¿Qué hacer entonces, Diego? Si es que pues, somos deportistas de alto rendimiento, ¿hay alguna manera de poder combatir esto? O si no, si es que les hago una pregunta, ¿no? Coméntenos
si es que alguna vez han utilizado alguna alternativa hecha por ustedes en casa para hacer una bebida rehidratante. Si es que alguna vez alguien le ha dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, en el judo era caldo de pescado durante el entrenamiento para poder reponer electrolitos. ¿Alguna vez han hecho algo así? Coméntenos debajo, tanto en YouTube como en Spotify, como en Instagram, si es que alguna vez han hecho una bebida rehidratante casera. Lo cual nos lleva, Diego, a cómo sería una bebida rehidratante casera de la mejor manera. ¿Qué recomendamos? Claro, ahora hay dos opciones acá. En vez de comprar rehidratantes en una tienda, pues, o comprar el polvo tú mismo y tú calcular la concentración que quieres, o acá hemos planteado pues una fórmula casera muy rápida para hacer una bebida isotónica en casa, ¿no? Que en este caso es, hacemos 1 litro de producto con 600 mililitros de zumo de naranja, exprimiendo las naranjas, y con 400 mililitros de agua. Y a eso le agregamos 30 gramos de azúcar de mesa o 30 gramos de maltodextrina, ¿no? Que también es un azúcar. Y eso nos daría en 1 litro 70 gramos de carbohidratos, pues que estaríamos cumpliendo, que en este caso el 70% sería, habría un 70% de carbohidratos que no llegamos al 90%, perdón, que no llegamos a la cantidad que nos... Hay un 7%, perdón, de carbohidratos que no llegamos al 9% como máximo. Y le podemos agregar 2 gramos de sal de mesa, que en 2 gramos hay aproximadamente 800 miligramos de sodio, que pues estaríamos dentro del rango de 450 mil y pico que nos comentan, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos básicamente una bebida isotónica y además en este caso estamos metiendo fructuosa por parte de la naranja y glucosa por parte del azúcar o de la maltodextrina, que no es un tema para este podcast, pero al final los carbohidratos de transporte múltiple, que es jugar con 2 tipos de carbohidratos, en este caso fructosa y glucosa, pueden mejorar más la absorción a nivel intestinal de los carbohidratos. Y hay que tener mucho cuidado que no siempre más carbohidratos o más sal es mejor, porque pasaría de ser una bebida isotónica a ser una bebida hipertónica, que en intensidades en las cuales ten en cuenta que estás corriendo, toda tu sangre está en las piernas y hay poca sangre en el tracto gastrointestinal. Si tú metes una bebida hipertónica, te estás ganando una diarrea durante una competencia que no quieres, ¿no? Claro, porque en realidad no estás severamente deshidratado, sino que estás en ese proceso, o severamente hipohidratado, sino estás en ese proceso de deshidratación. Sí. Las bebidas hipertónicas funcionan cuando hay un cuadro clínico de hipohidratación severa, como por ejemplo pues un cuadro de diarrea, ¿no? Sí, y hay que tener también cuidado con el abuso de bebidas hipotónicas, como el agua. Por ejemplo, ahí nos lleva a la hiponatremia, ¿no? Que la hiponatremia se define como una baja cantidad de soluto de sodio en el plasma. ¿Y por qué es riesgoso? Porque incluso puede llevarte a la muerte, no por edemas cerebrales. Entonces, ¿cómo evitar una hiponatremia? Pues priorizando bebidas deportivas o isotónicas durante y no solamente agua, para reponer también sodio y no solo agua. Y también pesarnos después. Si yo me peso antes y después de la actividad y estoy pesando más más después que antes, pues me estoy sobrehidratando. Incluso se ha visto que, de hecho, es importante priorizar bebidas con sodio, pero que incluso así también se puede generar una hiponatremia, porque igual siempre va a haber más líquido que soluto. Entonces lo mejor es la educación, ¿no? Medirnos, que no más líquido siempre es mejor, sino lo necesario, y tratar pues de no pesar lo mismo o más después de la práctica, porque eso indicaría que estamos en un estado de hiperhidratación y nos pone en riesgo pues de una hiponatremia, ¿no? Estar en ese rango de 1% por debajo, Sí. ¿verdad? Entonces, para recapitular, agua, zumo de naranja, azúcar de mesa y sal. Sí. De esa manera puedes hacer una bebida hidratante isotónica con todas las de la ley. De acuerdo. Bien. Ahora, si es que en caso, no, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. No me voy a dar el trabajo de mezclar esas cosas. ¿Hay alguna otra opción ya disponible que podría servir como rehidratante? Sí, de hecho tenemos una gráfica bien interesante de Jürgen Drupp, que es un investigador pues, de nutrición deportiva bastante recorrido, donde lo que hicieron fue mediante a ver, se hizo un estudio en el cual se les daba un líquido distinto a una serie de participantes y se medía qué tanto orinaban en las 2 horas post la ingesta de este líquido, ¿no? Y mediante eso se sacó una tasa de retención del líquido consumido. Entonces se vio que el gol estándar pues, son las bebidas isotónicas. Y después, ¿qué creen que sigue? La leche descremada. ¿Y por qué? Probablemente porque tiene una mayor cantidad de electrolitos que el agua
porque tiene carbohidratos y porque además dicen que la coagulación por la caseína, que es una proteína en la leche, podría pues ralentizar el vaciamiento gástrico, y ralentizar el vaciamiento gástrico lo que hace es que el agua no se pierda tan rápido. Y luego de eso venían otras opciones como leche entera, como jugo de naranja, incluso Coca-Cola de dieta, té helado, té, y ya después recién venía el agua, ¿no? Y por debajo del agua pues estaba la cerveza, ¿no? Que esta típica de ¿no? que la cerveza después del partido de fútbol no es la mejor opción. Al contrario, puede favorecer una deshidratación, y venía después el café, ¿no? Que hay un debate si entre que el café es diurético o no. El café puede ser diurético en algunos contextos en los cuales las personas, por ejemplo, no están acostumbradas al consumo, ¿no? Entonces no queremos pues tomar café en un protocolo de hidratación rápida. Sí. Entonces ya saben también cuáles son las opciones que pueden utilizar si es que no quieren hacer su propia bebida rehidratante isotónica, ¿no? Para cerrar, Diego, hemos visto que le puedes dar toda esta información a un atleta y debería hacer que su hidratación mejore, ¿verdad? ¿Por qué? Por educación nutricional. ¿Qué decía ese estudio, Diego? Sí, en un estudio que se hizo con una muestra de 295 atletas, me parece que de tiro, que estaban colegiados en una asociación norteamericana, se les vio el conocimiento, las actitudes y el comportamiento. El conocimiento como un verdadero y falso. ¿Sabías que hay importancia de hidratación? Verdadero o falso, ¿no? Las actitudes que tú crees que se debería hacer tal cosa y la persona sí totalmente de acuerdo, no mediante encuestas. Y el comportamiento es qué haces tú, ¿no? Entonces se vio una correlación muy fuerte entre el conocimiento y el comportamiento. ¿Qué significa eso? Que los atletas, mientras más sabían acerca de protocolos de rehidratación, acerca de qué era lo que debían consumir, más lo ponían en práctica. Y eso es una invitación, pues, tanto a los nutricionistas como también a los coaches deportivos, por ejemplo, que suelen ver, a muchos deportistas de largo aliento, que se les recomiende constantemente o que se les eduque constantemente acerca de la hidratación y rehidratación, ¿no? Sí, de hecho es bastante importante educación nutricional en el ámbito de nutrición deportiva, ¿no? Sí. De verdad que sí. Y bueno, con eso, digo, cerramos un nuevo episodio del podcast. Bien, de verdad que un éxito. Y Sí. si llegaron hasta aquí en este episodio, que es un poco largo, pero bastante importante, como siempre, ¿no? Les decimos que es la razón de existir de este material es justamente para poder dar a conocer la mayor cantidad de información nutricional basada en evidencia de una manera fácil de entender y poder combatir un poco esa desinformación. Entonces, si llegaron hasta aquí, les pedimos que compartan este material en sus redes sociales, le pueden dar like al video o al podcast, de ser la manera que lo escuchen o lo que consuman, y coméntenlo con las personas que conocen para poder seguir educando de manera adecuada en términos de nutrición a la mayor cantidad de población posible. Gracias por sintonizarnos.